1:00 PM, 52 minutos. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. La minería está en alerta por el precio del cobre. Aunque esta semana inició al alza la cotización en la Bolsa de Metales de Londres, el panorama no se ve muy favorable para terminar este 2019. El crecimiento en todo caso llegó a 1,75% según el Banco Central. Nuevamente hay reparos a la gestión económica del gobierno desde la oposición. La jornada laboral sencillamente se toma el debate. Amplio respaldo ciudadano también a la figura de la diputada Camila Vallejo. El gobierno salió a criticar a los parlamentarios oficialistas que se sacaron fotos con las diputadas del PC. También está el debate legislativo sobre cómo se va a tramitar en paralelo el proyecto del gobierno y el de los parlamentarios. Los incidentes y la violencia sigue marcando al Instituto Nacional cuando habrá una reunión del ministro del Interior con el alcalde Alessandri en La Moneda esta tarde. También en Valparaíso hay incertidumbre por las construcciones en peligro, también por los nuevos incendios y siniestros que se han generado en el patrimonial puerto principal. Y en el deporte, la Universidad Católica es más puntero que nunca. Ayer con un solitario gol el día sábado más bien, logró revertir el empate ante Everton y mantenerse muy tranquilo en la punta. Colo-Colo, eso sí, también logró el triunfo el viernes, y la U un tibio empate, pero que la mantiene fuera de zona de descenso. En el ámbito internacional se habla de que seguirá Vidal en el Barcelona, pero se podría ir del Manchester United, Alexis Sánchez. 1:00 PM, 54 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp +569 56029 721 y nuestra página web ftc.cl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a esta edición de FTC Noticias que comenzamos este lunes 19 de agosto del 2019. Un poquito más tarde porque estamos también coordinando y combinando con las informaciones en desarrollo en esta jornada que da inicio a la segunda parte ya del octavo mes del año, con números económicos que siguen mostrando una debilidad en materia de la gestión económica, dicen algunos desde el gobierno. También cifras que llaman a la alarma en la minería, luego de lo que había sido, y el viernes pasado también lo tuvimos corroborando con imágenes y declaraciones, esta inauguración de las operaciones subterráneas de Chuquicamata, por ejemplo, en Calama, en la provincia de Loa, el día miércoles pasado. Así vamos a estar revisando también las informaciones. Santiago está con una nubosidad parcial, cielos cubiertos durante esta jornada, mucho frío durante la noche de ayer y también esta madrugada, y así está el panorama en gran parte de la zona central de nuestro país, a la espera de alguna lluvia que también cambie la situación de sequía, por ejemplo, en la zona interior de Valparaíso, donde hay riesgo de mortandad de más de 1.200 cabezas de ganado, por ejemplo, que ya no pueden los agricultores y ganaderos mantener este ganado producto de la falta de agua en la zona de Petorca, la zona de los Andes también, y algunas preocupaciones en la parte sur de la región de Coquimbo. Asimismo, bueno, de eso y más vamos a estar comentándolo en esta edición de FTC Noticias, que como siempre tú te puedes conectar a través de las aplicaciones. Nuestra columna vertebral, www.ftc.cl, pero también Mundo Sindical con gestión sindical y comunicación, radiosenvido.cl/Chile Radio FTC, el +569 560 29721, +569 560 29721, nuestro WhatsApp y nuestras redes sociales, FT Cobre en YouTube, Federación del Cobre en Instagram, también @fed_trap_cobre para Twitter, y Federación del Cobre o Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook, donde también estamos haciendo esta transmisión online. Bienvenidos a esta edición de Noticias, la revisión, la mirada editorial desde el mundo obrero, sindical, social, de la realidad y la contingencia chilena e internacional.
1 de la tarde, 57 minutos. Hablamos de economía en FTC Noticias. Sí, claro, vamos a hablar de economía de inmediato porque han estado las cifras monitoreándose durante esta jornada para la entrega, por ejemplo, ya del crecimiento de este primer semestre, este 2019, y también el precio del cobre, como siempre, en la materia internacional, porque evidentemente que no hayan buenas noticias de una supuesta tregua o de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China tiene temblando sencillamente a todo el mundo. Aunque hay algunas noticias desde el día viernes pasado con este suerte de indulto, de postergación de los aranceles a la empresa tecnológica china Huawei y así es más. Pero hoy el precio del cobre abrió la semana al alza tras una inestable cotización durante la semana pasada. Según la Comisión Chilena del Cobre, la materia prima o commodity se transó en $2.61065, mientras que eso significa un 0,80% en positivo sobre la libra grado A. De esta manera alcanza 2,59647 en su precio mensual y la anualidad queda en 2,76532 con un menos 9,75%. Eso sí que el aluminio tocó el lunes el máximo de 2 semanas y el cobre avanzaba también después de que China desveló reformas a las tasas de interés que podrían impulsar la economía como mayor consumidor mundial de metales. Así, el cobre, la bolsa de metales, se transó además en 1.24 durante la jornada para terminar en 0.80, como informó Cochilco, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró menos optimista de que sus asesores logren una posible firma de un acuerdo para la denominada tregua comercial. Y eso tiene incidencia porque hoy el sector minero ha abordado la materia, o por ejemplo, ha entregado algunos comentarios a distintos medios de comunicación, donde, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, ha dicho que estas cosas no ayudan, los proyectos que se tramitan en el Congreso, sumados a los temas del precio, es una buena disculpa para postergar inversiones. Mientras tanto, que el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Vilarino, ha dicho que hay que centrarse en mejoras de productividad que no vienen necesariamente de la mano de bajar las horas de trabajo, incidiendo nuevamente en el tema de la jornada laboral. Y la directora ejecutiva de Sesco, Alejandra Gut, ha dicho que con este nivel de precios hay proyectos que podrían no ir. En general se ha visto que después del superciclo las billeteras están súper celosas, ha dicho esta experta. Bueno, la inversión 2017-2027, que estaba en millones de dólares, se proyecta con 22.000 millones para Codelco, 33.000 para la minería privada, 3.200 en plantas metalúrgicas, 1.280 en litio y 5.300 al menos en oro y hierro. Mientras que recordemos que en julio la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, redujo la proyección para el precio del mineral de 2.81 por libra, cuando había tenido un piso de 3,05 fijado en abril pasado. La incertidumbre local, se habla de que el análisis global pasa por temas de precio, pero también porque en Chile sigue la discusión sobre el marco jurídico de temas ambientales, laborales, tributarios, de manera seria y sin una mirada a largo plazo. Estamos viendo un desgaste de guerra de guerrillas, ha dicho Vilarino, y nadie piensa en el Chile del mañana y con ese mecanismo los proyectos de largo plazo. Así los expertos aseguran que además las cosas no ayudan, sumado al precio del tema del precio, es toda una buena disculpa, insiste Diego Hernández. Así entonces la entrada de nuevas iniciativas va a seguir atrasada producto de no hay avances en materia de las reformas. Y hoy además ha emergido en las cuentas nacionales del Banco Central que el segundo trimestre del año 2019 se avanzó 1,9%, quedando el total, los 6 meses, los 3 primeros o los 3 últimos meses del primer semestre, estamos hablando de abril, mayo, junio, sumado a enero, febrero, marzo, terminó con 1,75 y para muchos la realidad que no va a haber más crecimiento que un 2,4, 2,5, 2,6 quizás para terminar el 2019 según las proyecciones. Ya hay críticas desde la oposición a ese respecto, pero hoy el gobierno ha nuevamente salido a manifestarse en su férrea oposición al proyecto de reducción de la jornada laboral en 40 horas. Ya lo había manifestado el ministro del Trabajo, recordarán ustedes que participó el lunes pasado también en la reunión del Comité Político, y hoy lo hizo manifiesta la vocera del Palacio de la Moneda, la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez. Ella además habló de la inconstitucionalidad de esta presentación de los parlamentarios, producto de que
a juicio del gobierno, una propuesta de reducción de la jornada laboral significa gasto fiscal y por lo tanto no tienen las facultades al respecto para realizarlo los parlamentarios. Los parlamentarios encabezados por Carol Cariola y Camila Vallejo desde el Partido Comunista, que además logró, por ejemplo, Camila Vallejo aumentar en 11 puntos su apreciación positiva por parte de la ciudadanía en la misma encuesta que el gobierno semana a semana conoce, que es en la Plaza Pública Academ. Ha manifestado que en definitiva esto es un apoyo transversal, no es solo el Partido Comunista y la oposición, sino que también aquí hay parlamentarios del oficialismo que están respaldando la reducción de la jornada por justicia, por dignidad, por calidad de vida. Bueno, escucharemos palabras de la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, emplazando a los parlamentarios de no seguir insistiendo en la tramitación de este proyecto de ley de reducción de 40 horas en la jornada laboral en la semana. Acá hay convicción, más que lineamientos. Y hay dos convicciones. Una, que el proyecto del Partido Comunista es malo y es populista. Es populista porque es irresponsable, viola la Constitución. Y es malo porque no solamente destruye empleo, sino que también provoca la rebaja del sueldo de los trabajadores de este país. Y por lo tanto, nosotros vamos a seguir abogando por proyectos que sean responsables, apegados a la ley y a la Constitución, que reduzcan los horarios de trabajo, porque creemos que la familia es lo más importante que tenemos que cuidar. Y para eso tenemos que compatibilizar y conciliar el trabajo con la familia, con el esparcimiento, con la cultura, con el deporte. Además, protege los empleos a través de la flexibilidad y protege a las pequeñas y medianas empresas a través de la gradualidad. Y nosotros creemos que es el proyecto que un país que está apuntando a ser un país desarrollado debe finalmente tener para el beneficio de sus trabajadores. Acortar la jornada laboral con flexibilidad y con gradualidad para hacerlo compatible con la familia, para que pueda existir más tiempo para poder estar con nuestros hijos, con nuestros nietos, para poder hacer deporte, para poder tener cultura, para poder tener esparcimiento. Y en eso como gobierno nosotros estamos comprometidos. La popularidad a costa de violar la Constitución no es un buen camino. Quien crea que lo es está profundamente equivocado. Ministra, sí, siguiendo en esa línea, ¿cómo está? Preguntarle por el aumento de popularidad justamente de Camila Vallejo en la encuesta Academ de hoy día, subió 11 puntos, ¿cómo lo ven eso en el gobierno? Le vuelvo a insistir, aumentar la popularidad, violando la Constitución, la misma Constitución que juraron respetar, cumplir, cuando se juramentaron como diputados, como parlamentarios, no es un buen camino. Quien cree que lo es está profundamente equivocado. Palabras del gobierno entonces en contra de esta visión que tiene la gente de una propuesta más o menos coherente que la ha defendido en distintos espacios la parlamentaria. Bueno, también el subsecretario del Trabajo, Fernando Araf, planteó ya desde la semana pasada este tema de la gradualidad. El gobierno insiste que va a hacer la gradualidad la que va a llevar de la mano a un mejor proyecto de reducción de la jornada vía flexibilidad. Y escuchamos esas declaraciones de el integrante del equipo del Ministerio del Trabajo, el subsecretario Fernando Araf. Nosotros hemos hecho ciertos análisis y en principio estamos pensando en una gradualidad que no puede ser inferior a los 8 años. Evidentemente no es que a los 8 años va a bajar toda la jornada a 41 horas promedio, sino que va a ir progresivamente disminuyendo de manera que en régimen podamos llegar a esa gradualidad. Esta es una gradualidad que está evidentemente todavía en estudio, pero creemos que una gradualidad menor a eso es irresponsable y puede afectar de manera grave el empleo. Y ahí está la discusión, porque recordemos estos dos proyectos están, podríamos decir, en paralelo en el debate en el Congreso. Y hace algunos días la misma diputada Camila Vallejo, en uno de estos programas de televisión de la mañana, salió a defender y a plantear de que el tema de la flexibilidad también es algo mitológico, porque ya el Código del Trabajo plantea una serie de consideraciones de los distintos fases productivas. En definitiva, ya hay flexibilidad al interior de la propia legislación chilena y que no había necesidad de insistir en aquello a través de un proyecto de ley con la reducción de la jornada laboral. Y estas fueron las palabras de la parlamentaria. Ahí hay una especie de trampa porque Chile, si tú lees el Código del Trabajo, tiene muchas formas de flexibilización laboral. O sea, hoy día desde el artículo 10, 12, el 14, el 40, el 30, todos están planteando, por ejemplo, la polifuncionalidad, están planteando cambios en la hora de entrada y salida del trabajo. ¿La jornada también? Es que las jornadas parciales existen.
Pero además, por ejemplo, te pueden cambiar el lugar del trabajo, te pueden distribuir la jornada de manera distinta. Hay muchas fórmulas de flexibilización. De hecho, por ejemplo, las jornadas 4x3 existen. Si tú te metes en la página de la Dirección del Trabajo, vas a encontrar 9 fórmulas. La minería, por ejemplo, tiene turnos de... No, pero es que esas son las jornadas excepcionales. Sí, claro. Que son otra forma que es muy flexible, pero son excepción a la regla porque la carga que tienen ellos es muy alta, porque te aprietan mucho las jornadas. Y para terminar, pero el 4x3, esto de trabajar 4 días y descansar 3, también existe. Y existen 9 fórmulas de aplicarlo y están publicadas en la Dirección del Trabajo. Están en el Código del Trabajo. Entonces, esto de que el mundo actual es rígido, no es así. Ya hay mucha flexibilidad. Lo que es importante para terminar es reducir el límite semanal. Porque independiente de cómo se distribuya la jornada, ningún empleador te puede pedir estar más de 40 horas a la semana, ¿cierto? Pero a lo que voy, yo te quería preguntar porque... Ahí está en definitiva el debate, que cómo se plantea uno u otro proyecto y cómo está en este minuto para el gobierno, en definitiva, teniendo que abordar una temática y una agenda que no estaba en sus consideraciones y que para muchos está afectando también la imagen del ministro del Trabajo, Nicolás Monkever. Los empresarios han pedido más diálogo y menos presencia en los matinales al respecto. Habló el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Sueta, en ese sentido, también en declaraciones a algunos medios de comunicación. Y estamos en este debate, donde por un lado los grandes empresarios, en este caso del mundo minero, aseguran que esta misma discusión de jornada laboral, la misma discusión de reforma tributaria, también de la reforma a las pensiones, que es otra de las prioridades ciudadanas, no está llevando a que se concreten o se firmen en definitiva los proyectos de inversión en la minería, junto con un escaso poder de manejo del precio internacional del cobre, producto de la guerra internacional o la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Mientras tanto, en el mundo político y en el mundo parlamentario, el debate está instalado. Los parlamentarios van a, evidentemente, insistir en que se tramite y se haga el proyecto de reducción de la jornada laboral en 40 horas, como lo plantea Camila Vallejo y los restos de los parlamentarios o diputados, mientras que el gobierno se va a insistir por el denominado proyecto de flexibilidad laboral y sus 41 horas semanales. La diferencia de una hora es diferencia de sentidos, es diferencia de énfasis, debates que quedan ahí abiertos en definitiva en el mundo del trabajo y el mundo de la economía, con las cifras muy lentas, muy débiles que hemos tenido este 2019, frente también a esta misma discusión sobre la calidad de vida de los trabajadores. 2 de la tarde, 10 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Vamos a ir a algunas informaciones de carácter general o de carácter nacional. Bueno, hoy nuevamente el Instituto Nacional vivió una jornada de mucha tensión, de mucho ambiente complejo, porque hubo fuerzas especiales en el ingreso de los estudiantes en la jornada matinal, ahí en la calle San Diego, también en la calle Arturo Prat, Alonso Valle, y hoy por la tarde se plantea, eso de las 6:30 de la tarde, una reunión del ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, con el alcalde de Santiago, el sostenedor hasta este minuto del emblemático colegio, que tiene más de 200 años de historia, que recordemos es el primer colegio público que se abrió en la naciente República, por ahí en 1803. Entonces, evidentemente, su simbología, su liderazgo también está enfatizado en aquello. Pero además hubo escaramuzas e incidentes durante el mediodía, también nuevamente jóvenes, o al parecer jóvenes, que se suben a los techos para lanzar bombas incendiarias, y una complicación donde está el debate de cerrar el año académico así como así, tal cual como se adelantaron las vacaciones en su minuto, porque no da la violencia para más, mientras que desde distintos sectores y voces, tanto de exalumnos, apoderados, también alumnos, se asegura que el tema de reprimir al interior del colegio no ha servido para nada, no ha generado, en definitiva, un diálogo en la comunidad escolar, y tiene muy afectado también al propio liceo, al propio Instituto Nacional, que no ha tenido, por ejemplo, ya las matrículas copadas como era antiguamente, y donde había que hacer fila, en definitiva, para tratar de ingresar al primer colegio público de nuestro país. Así están las cosas, es algo muy complejo en el Instituto Nacional, que veremos cómo se desarrolla también durante horas de la tarde en esta reunión en el Palacio de la Moneda, que se había dicho en un primer momento iba a ser determinado o encabezado por el presidente de la República, pero en definitiva va a ser el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y en Valparaíso, después de terminar la situación del incendio, del derrumbe, vivieron un incendio, vamos a ir ya prontamente con aquello, y mientras estamos
estábamos hablando de la situación de Valparaíso, lo patrimonial, las calles destruidas y también las viviendas que están en peligro de demolición. Se ha conocido una información que retoma o recuerda un caso de 1991, el asesinato del del senador y ex fundador de la UDI o fundador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán. ¿Por qué? Porque se conoció que el gobierno del derechista Jair Bolsonaro tiene la intención, ya que ha ido avanzando el tiempo y está la posibilidad de que Mauricio Hernández Norambuena, el chileno líder de esta facción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que terminó además transformándose en una suerte de delincuente especializado en secuestros en Brasil, y que recordemos fue detenido por ahí por el año 2001 por el secuestro del publicista paulista Washington Oliveto, tiene la posibilidad de terminar su condena en un régimen más abierto, en una cárcel de menor seguridad en Brasil. Y eso ha llevado al análisis del Ministerio de Justicia brasileño de que es mejor enviarlo a Chile a que cumpla cadena perpetua para mantenerlo en la cárcel. Todo esto en los diálogos diplomáticos que se han desarrollado entre Brasil y Chile. Y hoy el ministro de Justicia, Hernán Larraín, le fue a corroborar aquello al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, planteando que la extradición ya solicitada, pero que tenía una condición de que se cumpliera solamente 30 años de cárcel para Mauricio Hernández Norambuena, en este caso va a ser planteado, determinado por una expulsión por parte del gobierno brasileño para que venga a Chile a cumplir estas cadenas perpetuas. Y habló hace algunos instantes el ministro instructor aún de la causa, recordemos con la serie de prófugos que hay de la justicia chilena por el caso de Jaime Guzmán, el ministro Mario Carroza, y en la puerta de su oficina, y así planteaba también la posibilidad de que fuera en las próximas horas, días o en algunas semanas más ya la llegada de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el comandante Ramiro, a cumplir definitivamente la condena o doble condena de cadena perpetua que se le impuso y que la rompió al fugarse el 30 de diciembre de 1996 en una espectacular salida desde la cárcel de alta seguridad en pleno centro de Santiago. No tengo esa claridad en el sentido de que sea dentro de las próximas horas o de los próximos días. Yo entiendo que esto debería concretarse, pero podría ser este mes o podría ser al principio del otro mes, pero no tengo ninguna claridad ni tampoco se me ha dado una fecha. Yo sé que se me va a informar en el momento oportuno de que esto se va a concretar. Entiendo yo que de una u otra manera tendrán que darse horarios, días y que puedan ser efectivos con la gente de la PDI. Yo creo que de resolverlo yo, en el caso concreto de que sea el instructor el que lo resuelva, tendría que ser en Chile. De todas maneras, estando él presente o no. Pero lo que es importante es saber efectivamente de que hay ciertos tratados que cumplir, y en ese sentido el problema está en el presidio perpetuo. Porque el presidio perpetuo, de acuerdo a los acuerdos que hay entre diversos países, esa es una situación, una piedra de tope. Eso ocurrió con el caso de Escobar Poblete, lo mismo, o sea que se otorgaba la extradición, pero en ningún caso siempre que no fuera inferior a presidio perpetuo. Así que yo creo que si en este caso, colocado el tema y puesto a disposición en este sentido, a disposición de nosotros, habría que resolver entonces la situación ante una petición del mismo abogado Espinosa o si no de oficio por el instructor que soy yo. Ministro, en todo caso, Hernández Norambuena llega a nuestro país, va inmediatamente a la corte y de ahí inmediatamente a un recinto penitenciario. O sea, Hernández Norambuena viene a nuestro país y debería ir a un recinto penitenciario. Directo. Eso es lo que tenemos que resolver, porque esa es la parte operativa que tengo que resolver. Tendría que ver la forma como que haya la seguridad para ellos, la seguridad para todos. ¿Van a viajar detectives para allá? Es que esas son las formas que tenemos que concretar, pero obviamente que siempre en el resguardo y la seguridad para todas las personas, tanto para él como para aquellas personas que pudieran viajar con él. Ahora, ministro, preguntarle respecto a esta petición que le realizó la defensa de Norambuena, ¿cuándo usted va a finalmente tomar una decisión respecto a si le rebaja o no la condena? Bueno, es una situación que tengo que ver porque no es la misma que solicitó en tiempo anterior, cuando yo resolví efectivamente rebajar en cada delito a 15 años. Esta es una petición distinta, es una petición que está referida solamente al crimen, hacia el secuestro de Cristian Edouard, y dice relación con una media prescripción. Es algo que tengo que estudiar, he dado traslado en este minuto a las otras partes, porque las otras partes algo tendrán que decir y en ese sentido tendré que referirme yo después.
Palabras del ministro Carroza, en definitiva, hablando de dos temas. Uno que sería la operativa y cómo llegaría Hernández Norambuena a nuestro país, y luego la definición o no de rebajarle la condena. Pero la familia de Mauricio Hernández Norambuena ha escrito que con profunda preocupación queremos denunciar que el pasado viernes 16 de agosto nuestro hermano Mauricio, quien se encuentra detenido desde el año 2002 en Brasil, fue sacado en una operación silenciosa de la penitenciaría de Avaré a dependencias de la Policía Federal en Sao Paulo. De esta manera, entonces, ni la defensa ni ningún miembro de nuestra familia fueron notificados, a pesar de estar confirmada la visita de nuestra hermana Laura para el sábado 17 de agosto. Ella solo se enteró del traslado por familiares de otros detenidos y no de manera oficial. Hasta ahora, entonces, es que el exfrentista estaría en las dependencias de la Policía Federal de Sao Paulo y que en ese lugar no se le permitió verlo a la familia, en este caso a la hermana, ni tampoco se le indicó las razones de su traslado. He sido trasladado en forma introspectiva y sorpresiva, silenciosamente, envuelto en una aura de clandestinidad, porque no hay contacto con Mauricio ni por parte de su hermana ni de su abogado, ha dicho Alberto Espinosa, también en comunicación a los medios en esta jornada. Pero hasta ahora tenemos este detalle. Ya el gobierno brasileño ha confirmado que estaría esta intención de expulsar, de sacar de Brasil a Hernández Norambuena, producto del riesgo de fuga que significa cambiar su condición penitenciaria, y vendría a nuestro país a cumplir la doble cadena perpetua impuesta, ya recordemos, por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro del empresario periodístico y hoy director del conglomerado El Mercurio, Cristian Edwards de El Río. Y como les decía, también para ir cerrando, la última información, el día, podríamos decir martes hasta el día sábado, estuvimos en plenas labores o conociendo las labores de búsqueda y de remoción de escombros ahí en la calle Huito con Aldunate, en pleno plano el inicio del Cerro Bellavista, el plano histórico del cerro o de los cerros de Valparaíso. Pero ayer, además, hubo una nueva emergencia donde se ha admitido ya el problema con 4.000 viviendas en el puerto principal. Todo esto se dio en la zona muy comercial de Pedromón, en pleno centro, una zona afectada que está a una cuadra de esta avenida y que generó además el trabajo de más de 200 efectivos de bomberos durante la jornada de domingo por la tarde-noche, y que en definitiva nuevamente colocó a resguardo con 22 locales comerciales dañados y familias damnificadas. Bueno, hoy el alcalde Jorge Char ha insistido de que hay que poner a Valparaíso en su calidad de ciudad de patrimonio de la humanidad y por lo tanto en el presupuesto nacional. Y así ha dicho que hay que entender también este trabajo de catastro que se quiere hacer con las viviendas con posibilidad de derrumbes. Palabras de Jorge Charpe, el alcalde de Valparaíso. Es un modelo de desarrollo distinto a lo que quizás una ciudad está acostumbrado en el país. O sea, aquí estamos pensando en una ciudad del siglo XXI, en un Valparaíso del siglo XXI, y eso requiere transformaciones importantes, requiere cambios legales, por ejemplo, requiere dotar de más facultades a los gobiernos locales. Por ejemplo, la Municipalidad del Paraíso podría perfectamente ser capaz con otras municipalidades de Chile poder crear empresas municipales, como sucede en España, como sucede en otras partes de Latinoamérica, por ejemplo, para poder hacerse cargo de la administración de los troleys, a propósito del problema que tenemos en la ciudad con el transporte público, o poder en definitiva, desarrollar actividades económicas que permitan la colaboración pública y privada. Requerimos una ley de presupuesto 2020 que dé cuenta de esto. O sea, el Congreso Nacional legisla todos los días en este lugar y hay parlamentarios, a mi juicio, que parece ser que viven en una realidad paralela en Valparaíso. O sea, la discusión de presupuesto del año 2020 es una tremenda oportunidad para que el Congreso Nacional de alguna manera se ponga al día con Valparaíso. Han estado desde el año 90 acá. Y el aporte, aparte de generar puestos de trabajo, ha sido nulo en Valparaíso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de ellos? Que Chile se pongan con la ciudad, que Chile se pongan con Valparaíso. Valparaíso es una ciudad que brilla en el mundo por su historia y su identidad. Entonces, cosas tan concretas como que en el 2020 hay una glosa Valparaíso, se traspasen recursos para programas muy concretos que hoy día nosotros ejecutamos. Por ejemplo, lo que llamamos de gestión, nosotros ejecutamos programas de mejoramiento de viviendas, programas de mejoramiento de condominios familiares, programas de mejoramiento a casas patrimoniales. Hasta ahora hemos trabajado con 1.100 familias y por tanto estamos hablando de 1.100 unidades habitacionales. Lo que nosotros decimos es que al menos 4.000 casas hay que reconstruir en la ciudad para que esta ciudad no se nos venga abajo. Entonces, estamos hablando de cosas muy concretas. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Es una visión distinta, evidentemente, a lo que quizás otras administraciones habían planteado. Es una visión distinta en relación a la relación entre comunas o regiones y Santiago. Palabras del alcalde Jorge Charví. Bueno, la última información que evidentemente sigue marcando la tónica
principalmente en regiones. El juzgado de garantía de Valdivia ha ampliado la detención de un joven de 17 años acusado del asesinato de su expareja, de su polola, ahí en Valdivia, en plena ciudad, donde en la calle Alonso de Ercilla, en la capital regional de Los Ríos, esta mujer murió producto de múltiples heridas cortantes y fue descubierta en horas de la madrugada por personal de Carabineros. Nuevamente, la cifra está llegando a casi 30 víctimas de femicidio, según los datos globales y formales, podríamos decir. Recordemos que está el debate en la misma legislación y por parte de muchas organizaciones de mujeres y organizaciones feministas de que no se considera femicidio las agresiones del hombre contra la mujer sencillamente por la razón de serlo, y solamente nos quedamos en esta construcción chilena que se hizo del femicidio, de que solo se habla de las parejas legalmente en matrimonio y también en convivencia. Por lo tanto, las cifras son absolutamente distintas, 40 y tanto y avanzando, dicen las organizaciones sociales, mientras que en el gobierno se había llegado solamente a la cifra de 26, hasta conocido este caso que vamos a ver si en el día de mañana es considerado también por parte del gobierno, y serían ya la víctima número 28. 27 fue una joven peruana asesinada la semana pasada por un ciudadano venezolano en la Florida. Sería la 28 víctima de femicidio en nuestro país, una situación que no tiene ninguna medida o por lo menos acción que podamos ver que vaya a la baja la violencia de género en nuestro territorio nacional. 2 de la tarde, 23 minutos. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Bueno, sí, porque la Universidad Católica se mantiene en la punta de la tabla con 42 puntos. Ganó 1-0 a Everton cerrando la jornada día sábado ahí en San Carlos de Apoquindo, y en definitiva dejó para muchos ya el campeonato más o menos decidido. Otros dicen que no. Bueno, vamos a ver qué pasa con aquello, porque la próxima semana, o este fin de semana más bien, hay clásico universitario. Claro, se viene el clásico universitario en nuestro país, y en definitiva eso podría cambiar las cosas, dicen algunos, de cómo se va a desarrollar la primera división en esta jornada. Fueron 14 partidos jugados, 8 goles en contra, 0 tarjetas 0 tarjetas rojas en esta jornada, mientras que podríamos decir que Colo-Colo ganó 1-0 a la Unión Española, O'Higgins 4-1 a Iquique, un gran partido que se dio ahí en el Estadio del Teniente de Rancagua. Coquimbo también con 2 goles de Pinilla ganó 2-1 a Curicó Unido, y la Católica, como les decíamos, se le ganó a Everton. Ya por el domingo la Universidad de Concepción empató a 1 con Huachipato, y eso te le dio algo de sobrevida, dicen algunos, aunque sigue muy complicada con 14 puntos en el final de la tabla. Calera empató a 0 con la Universidad de Chile, una gran actuación de Fernando de Paul también, dicen en el cuadro azul, y además Antofagasta le ganó 2-0 a Cobresal, rompiendo un poco la racha negativa que estaba viviendo el club de la región de Antofagasta. Bueno, Audax Italiano también perdió ante Palestino en el duelo de colonias que se dio en el Estadio Bicentenario de la Florida. Como les digo, ya se prepara el clásico universitario para la próxima fecha, la número 19, que se va a desarrollar a eso de las 3 de la tarde en un cambio de programación de la NFP, pero vamos a ver qué pasa también con Carabineros y la Intendencia, que muchas veces también hace estos mismos cambios una vez que se han conocido el primer horario. Entonces quedaría la programación: día viernes, Unión Española con O'Higgins a las 7:30 de la tarde. El hoy viene a jugar al Estadio Santa Laura en la fecha 19. A las 12:30, Cobresal en el Estadio Salvador para recibir a La Calera. Palestino va a recibir a Colo-Colo a las 3 de la tarde en la Cisterna. Y a las 5:30 de la tarde, Everton recibe a Coquimbo Unido. Cierra la jornada de sábado Curicó Unido con el Audax Italiano en La Granja, ahí en la parte norte del Maule, a las 8 de la noche. Iquique al mediodía recibe a la U de Conce en Los Dragones, y mientras que a las 3 de la tarde la Universidad de Chile va a recibir a la Católica en un duelo que puede ser de vida o muerte, más para la U que para la Católica, pero la Católica podría mantenerse en la posición excluyente del liderato nacional del fútbol nacional, producto de un triunfo ante la Universidad de Chile, y complicar a la U más de la cuenta ya con los 18 puntos que tiene, y tratando de salir de la zona de descenso al final de la tabla el equipo laico. Y Huachipato a las 5:30 de la tarde va a cerrar el panorama con Antofagasta en el CAP de Talcahuano.
Así las cosas, Católica quedó con 42, Colo-Colo con 32, aunque para muchos Colo-Colo está pensando más bien en el récord que va a romper Esteban Paredes, que está a un solo gol de llegar a el récord de 215 goles de Chamaco Valdés, y La Calera quedó con 29 puntos en la posición de Copa Libertadores. Luego ya viene un margen de varios clubes entre 27 y 25 puntos, desde Palestino hasta Curicó Unido, desde la 4ª a la 9ª posición. De ahí en el más, Huachipato, Everton, Iquique y la U de Chile están en esa zona que en definitiva siempre es compleja porque no hay que descuidarse para después terminar en el descenso, mientras que Cobresal, Antofagasta y la U de Conce están ahí peleando punto a punto el tema del descenso, sumado también a lo que le pueda pasar a la Universidad de Chile con la Católica. Y en materia internacional, tanto Arturo Vidal se habla de que ya tiene hablado y conversado con el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, para que se quede en el equipo culé, en el equipo catalán, mientras que Alexis Sánchez iría por una transacción millonaria y volvería a jugar a Italia, al Internazionale de Milán, con Romelu Lukaku, su ariete que estuvo en la temporada pasada también en el Manchester United, que se fue a los lombardos en esta temporada para sumarse al trabajo de Antonio Conte, un conocido también de otros chilenos, del propio Vidal, cuando estuvieron juntos en la Juve. Parte de los movimientos que hemos tenido en el deporte nacional e internacional, que hacemos un breve resumen también para tener el panorama deportivo de lo que pasó este fin de semana y lo que se viene también para el trabajo semanal y la próxima fecha del fútbol chileno y de nuestros principales arietes en el fútbol internacional. 2 de la tarde, 28 minutos. Resumen en FTC Noticias. La minería está en alerta por el bajo precio internacional del cobre. Hoy, si bien hubo signos positivos, sigue la incertidumbre por los nulos avances del acuerdo comercial o tregua comercial entre Estados Unidos y China. Las mineras también reclaman que hay muchos debates en el Congreso que nos zanjan las inversiones de aquí al 2027. La jornada laboral sigue robándose la película legislativa, política y además le suma más puntos a Camila Vallejo, 11 en la nueva encuesta Plaza Pública Academy. El gobierno aseguró que su propuesta es populista porque infringe la Constitución. Nuevos incidentes en el Instituto Nacional, mientras que se espera una reunión del ministro del Interior, Andrés Chadwick, con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en el Palacio de la Moneda. Los estudiantes exigen que no haya más medidas con represión para salvar el emblemático liceo. En Valparaíso, un nuevo incendio pone el foco en las debilidades estructurales de más de 4.000 viviendas y locales comerciales. Otra vez el puerto está en las emergencias y el alcalde Char pidió presupuesto nacional. Un joven quedó con ampliación de su detención en Valdivia por un nuevo caso de presunto femicidio en la ciudad. Ya llegarían a casi 30 las víctimas de asesinato de hombres a mujeres en el país. Y en el deporte, la Universidad Católica con 42 puntos es más líder que nunca, 10 de Colo-Colo, mientras que se prepara ya para el próximo día domingo el clásico universitario, donde la U va a recibir a la Católica a las 3 de la tarde, el domingo 25 en el Estadio Nacional. El tiempo en FTC. Se lo decíamos que el tiempo ha estado variable para la zona central, con cielos cubiertos durante esta jornada, mucho frío y bruma, 13 grados había a esta hora, según la dirección meteorológica. Se mantendrá así con 15 grados de máxima en esta jornada. El pronóstico general señala Arica con 17 grados, cielos nublados variando a despejados, 17 grados también con nubosidad parcial variando nublado para Iquique, 16 grados con nubosidad parcial variando nublado para Antofagasta, 25 grados para Copiapó con cielos despejados. La Serena de Coquimbo con 17 grados despejado variando a nublado. Ahí el saludo como siempre al Distrito Norte, la división Chuquicamata, Ramiro Tomic, Ministro Ales, Gabriela Mistral, El Abra y los más de 230.000 trabajadores de la minería privada, también la pequeña y mediana minería por la región de Coquimbo. 15 grados con cielos nublados para Valparaíso. Ahí el saludo como siempre a la división y Fundición Ventanas por Quintero Puchuncaví, también al sindicato Chagre, Soldado, Los Bronces, Gerardo Rivera en Anglo American, y también con 15 grados en los Andes San Felipe, con estos problemas de la sequía que vamos a tratar de abordar prontamente para la zona de los Andes, San Felipe, Petorca, también La Ligua, ahí para la división andina de Codelco. Santiago, como les decía, 15 de máxima con cielos cubiertos, 16 de máxima para Rancagua y cielos cubiertos, y ahí el saludo
a la división El Teniente, también en Machalí. 16 grados con cielos cubiertos para Talca, 16 grados con cielos cubiertos para Chillán y el Ñuble, 13 grados con cielos cubiertos para Concepción y el Biobío, 13 grados también con cielos nublados para la Araucanía y Temuco. Quedó para el 26 de agosto la preparación del juicio oral del caso Catrillanca. Nuevamente ayer escuchamos la versión de los ex carabineros imputados en un programa especial de la televisión. Y Valdivia está con 12 grados con cielos nublados, Puerto Montt está con 13 grados y cielos nublados, Coyhaique con 10 grados y nubosidad parcial, Punta Arenas 6 grados con nubosidad parcial, la Antártica menos 2 grados con cielos nublados y vientos de hasta 60 kilómetros, Juan Fernández con 16 grados, cielos nublados y 21 grados para Rapa Nui con cielos nublados en la isla de Pascua. De esta manera entonces nosotros empezamos a cerrar esta revisión de las informaciones, esta mirada desde el mundo social, sindical, obrero de la realidad y de la contingencia nacional e internacional. Radiosenvivo.cl/Chile Radio FTC, Mundo Sindical también como otra de las aplicaciones, www.ftc.cl, Federación del Cobre en Instagram, FT Cobre en YouTube, @FED_TRAP_Cobre para Twitter y Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook. Las maneras de sintonizarnos en nuestras redes sociales. Y más 569-560-29721, más 569-560-29721, nuestro WhatsApp, para que estemos más conectados que nunca, como siempre, a partir de este lunes 19 de agosto y como siempre toda la semana en nuestro departamento de comunicaciones. Muchas gracias por estar ahí, que tengan un excelente inicio de semana. Nos estamos comunicando por nuestras redes sociales, también nuestras plataformas y www.ftc.cl. Fue FTC Noticias, a través de Radio FTC.